Pido, por favor. Buenas tardes, muy bienvenidos a esta rueda de prensa convocada por el canciller Ricardo Patiño. En esta conferencia de prensa se tratará el contenido del acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre el tema glifosato. Acompañan al canciller Patiño el vicecanciller Marco Albuja. Canciller, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Bien, buenos días con todos ustedes. Quiero ofrecerle a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, una información respecto a un acuerdo al que arribamos el gobierno del Ecuador y el gobierno de Colombia a propósito de la demanda que fue hace algunos años atrás presentada por el hecho de que el glifosato que el gobierno de Colombia estaba utilizando para la erradicación de cultivos ilícitos en su país, esa utilización había afectado a nuestro territorio, a la ciudadanía en el Ecuador, a la tierra y también a los animales, a los cultivos que tenemos en la zona fronteriza. El gobierno del Ecuador y el gobierno de Colombia tenían la posibilidad de esperar la emisión de un fallo al respecto de este tema. Y el gobierno del Ecuador tenía expectativas de que ese fallo estableciera la responsabilidad del gobierno de Colombia, por un lado, y por otro lado, el compromiso que queríamos que se derivara de ese fallo por parte de Colombia de no volver a permitir que la utilización de ese producto químico llegara a nuestro territorio y por otro lado algún nivel de reparación. El gobierno de Colombia en algunas ocasiones había solicitado a nuestro gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial y finalmente en parte de nuestros diálogos regulares que tenemos con el gobierno de Colombia, el Ecuador optó por iniciar una negociación de un acuerdo que pudiera superar el conflicto jurídico que teníamos en la Corte de La Haya. Esto, por supuesto, buscando que los fundamentos de la demanda, que los objetivos de nuestra demanda se cumplieran. El gobierno de Colombia, como es natural, en una demanda que había sido presentada, estaba defendiendo la posición del gobierno de Colombia en el tribunal. Pero cuando nos planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo y nosotros aceptamos conversar sobre esto, con las recomendaciones, por supuesto, de nuestros abogados internacionales y de la Procuraduría General del Estado, nosotros avanzaríamos a lograr un acuerdo en la medida en que nuestros requerimientos, nuestras peticiones fueran atendidas. De tal forma que esto se produjo en los últimos meses y finalmente hemos alcanzado un acuerdo que el gobierno del Ecuador considera que incluso puede ser, además de seguro, porque el fallo uno nunca sabe que pueda salir, además de seguro, porque es algo que ya nos comprometemos, o se compromete particularmente Colombia. Por otro lado, creemos que puede ser sustancialmente mejor que lo que un fallo podría, que lo que en un fallo se podría alcanzar. Por esta razón, hemos tomado la decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial que concluye el litigio jurídico, pero que en lo fundamental alcanza el principal objetivo del gobierno del Ecuador cuando se inició la demanda. El principal objetivo. Hay otros más, pero el principal es que nunca más los efectos del glifosato que utilice el gobierno o algún otro químico que utilice el gobierno colombiano en la lucha por la erradicación de los
cultivos ilícitos, llegue a nuestro territorio. Esto es lo fundamental, que haya un claro compromiso. Y hay que decirlo con precisión. Este es un claro compromiso que Colombia ha aceptado y que establece en conjunto cuáles son las condiciones de supervisión de ese compromiso. Si nosotros nos hubiéramos tenido que atener al posible resultado del fallo, nosotros no tenemos la seguridad, no teníamos la seguridad de cómo íbamos a asegurar el cumplimiento de ese compromiso. Habiendo llegado a un acuerdo y habiendo conversado con el gobierno colombiano amistosamente, entonces hemos alcanzado un acuerdo de cómo hacer la supervisión de ese compromiso que el gobierno colombiano ha decidido asumir. Quiero entonces resumir las características de ese acuerdo en los siguientes términos. El gobierno de Colombia se compromete a que la aspersión aérea de glifosato no vuelva a afectar al territorio ecuatoriano y garantiza una zona de exclusión que inicialmente será de 10 kilómetros en la zona fronteriza con nuestro país. Esta zona de exclusión de aspersiones aéreas, que durante el primer año serán de 10 kilómetros, podrá reducirse a 5 kilómetros en el segundo año y hasta 2 kilómetros en adelante, siempre y cuando, esto es muy importante, siempre y cuando la Comisión Científica Binacional compruebe y certifique que el glifosato asperjado no llegue al territorio ecuatoriano bajo ninguna circunstancia y por tanto que no cause daño a la población, a los animales y a la naturaleza. En caso contrario, en caso de que se pudiera demostrar que con la reducción de la zona de exclusión, la deriva de las aspersiones aéreas, la deriva es hasta donde llega, digamos, por efecto de los vientos, el glifosato, haya alcanzado territorio ecuatoriano, si se hubiera reducido esa zona de exclusión, inmediatamente volverá a ampliarse hasta 5 o hasta 10 kilómetros, porque se hubiera demostrado que está afectando a nuestro territorio. Pero una comisión técnica binacional hará ese trabajo, comprobará de Ecuador y de Colombia y certificará que el glifosato no penetre en territorio ecuatoriano bajo ninguna circunstancia. Esto es, el compromiso no es solamente de que el glifosato no llegue al Ecuador y no solamente de que haya una zona de exclusión aérea, sino que también hay una comisión binacional que se reunirá regularmente, al menos 4 veces al año, pero siempre que sea necesario lo podrá hacer, y solamente esa comisión binacional podrá decidir si se autoriza una disminución en la zona de exclusión aérea. Esto, estoy seguro, es mucho más de lo que podría haberse alcanzado en un fallo, porque es muy difícil para un tribunal internacional establecer estos compromisos, obligar a un país a establecer un compromiso de esta naturaleza, porque puede alegarse que está afectando su soberanía. Pero cuando es un acuerdo amistoso, es posible llegar a esto. Este tipo de acuerdos respecto a la zona de exclusión aérea y respecto a el compromiso de que una comisión binacional esté allá, esté trabajando en el territorio colombiano, asegurándose de que la aspersión no llegue al territorio ecuatoriano, era, en nuestra opinión, en opinión de nuestros abogados, de la Procuraduría, del vicecanciller que ha estado al frente de estas negociaciones, prácticamente imposible de conseguir en un fallo internacional. El acuerdo además contempla, y van a verlo ustedes en las láminas, contempla especificaciones técnicas muy precisas y muy exigentes
respecto a la altura, a la velocidad de los vuelos, a los vientos aceptables para realizar las aspersiones, a la temperatura, al tipo de aeronave que se tiene que utilizar. Está proyectado eso en este momento. Ustedes pueden ver allí, este es el anexo A del acuerdo, que se dice que las aeronaves que hagan la aspersión aérea no podrán volar más allá de 40 metros. No podrán volar a una velocidad más allá de 170 millas por hora. El espacio de aplicación será de máximo 23.65 litros por hectárea, según una fórmula determinada. La velocidad del viento está definida cuánto máximo puede ser cuando se produzca la aspersión. La temperatura, que debe ser máximo 35 grados centígrados. El tipo de aeronave deben ser de un solo motor y específicamente diseñadas para estos efectos. Y también el momento de aspersión, solamente en horas del día, antes de la mitad de la tarde, para asegurar que las condiciones son las apropiadas para la aplicación. Como ustedes ven, los parámetros de obligatorio cumplimiento, como dice en el titular de este anexo, de obligatorio cumplimiento en las operaciones de aspersión aérea, son muy rígidos y es fundamental que hayamos logrado este acuerdo, que es el acuerdo que los técnicos que han asesorado a nuestros abogados consideraban que son absolutamente razonables para el acuerdo al que hemos llegado. Por otro lado, adicionalmente a la Comisión Técnica Binacional, se establece también otro tipo de condiciones que en el acuerdo se dice. Por ejemplo, se establece que cualquier cambio que se quisiera hacer en la mezcla utilizada, en la composición de la mezcla utilizada para las aspersiones, deberá ser consultada y consentida por el gobierno del Ecuador. Estamos hablando de cosas muy serias y nos alegra que con el gobierno de Colombia hayamos podido alcanzar este acuerdo, porque ellos saben, conocen del efecto que se produjo en el Ecuador. Y en reconocimiento de eso se establece con claridad, ellos no pueden cambiar la mezcla, la composición de la mezcla, sin previo aviso y consentimiento del gobierno del Ecuador. Por otro lado, y decía, adicionalmente de la Comisión Binacional, en donde estarán 3 representantes del gobierno del Ecuador, nombrados por la Cancillería y lo mismo por el gobierno de Colombia, también en consideración de que la propia población, las comunidades, las organizaciones de la frontera, pueden tener la necesidad de hacer una queja, un reclamo, porque vamos a suponer que la Comisión Binacional no se ha podido percatar o dar cuenta de que el glifosato está llegando o está, digamos, llegando al territorio ecuatoriano a través de determinado lugar. Vamos a establecer en el plazo de 15 días un protocolo, un procedimiento para que no solo entonces el gobierno, sino los pobladores de la zona también puedan contar con un mecanismo que permita una reacción inmediata en caso de cualquier alerta. Y esto es también muy importante. Los propios pobladores tendrán un mecanismo expedito, sencillo, ágil, para poder presentar alguna reclamación si es que ellos alertaran que la deriva del producto químico que se usa en el hermano país hubiera llegado a nuestro país. Y por último, también el acuerdo incluye la entrega por parte del gobierno de Colombia de $15 millones para, diplomáticamente se dice, el fomento del desarrollo de las zonas de la frontera, pero estamos claros que el gobierno del Ecuador lo utilizará también para las necesarias reparaciones de las personas afectadas por las aspersiones de glifosato que se produjeron. Esto es fundamentalmente el contenido, del acuerdo al que hemos llegado con el gobierno de Colombia, y quería presentarles a ustedes en forma resumida el mismo, y ahora pues estoy
listo para atender sus preguntas. Damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Tenemos a Bento Bonilla de la agencia Tentantay. Adelante. Buenos días, es agencia Tegantay. Tegantay, Así es, perdón. una aclaración. Señor ministro, dos preguntas. La primera es, cuando se presentó la demanda ante la Haya, se conformó una comisión científico-técnica para argumentar cuáles iban a ser las razones por las que el Ecuador presentaba la demanda. Se hizo una serie de informes. Cuando se llegó a este acuerdo, ¿se consultó a esta comisión científico-técnica sobre cuáles podrían ser los efectos de las fumigaciones? La otra pregunta es, durante estos 5 o 6 años que ha tomado este proceso en la Haya, toda la información generada era de carácter secreto. Una vez que se llega al acuerdo con Colombia, ¿toda la información que se ha recopilado durante esos años será pública? Muchas gracias. Yo quisiera pedirle ya, son algunos detalles jurídicos que tienen que ver con la negociación. Solamente yo quiero responder algo y luego le pediré al viceministro Marco Albuja que dé alguna explicación adicional, pero por supuesto que estos elementos que ustedes ven acá, estos indicadores, estos parámetros, tienen que ver justamente con lo que la Comisión Científico-Técnica Ecuatoriana nos ha presentado y que ha servido de base, de fundamento, de insumos para la demanda que nosotros hemos presentado. Quiero decirles que estos son los resultados finales de una negociación muy fuerte, ¿no? Solamente para hablarles de la altura. El gobierno de Colombia insistía en que tenía que ser más de 50 metros. Y nosotros decíamos, con fundamento, en lo que esa comisión científica técnica nos dijo, que no podía ser más de 40 metros. Esta era una discusión que tomó días enteros. Y ellos decían que los árboles eran muy altos y que tenían que subir más. Le decíamos, en ese caso se ponen por un lado de los árboles, pero no puede ser más de 40 metros porque los parámetros técnicos que nos han sido informados a nosotros establecen que si ya no son 40 metros, sino 50, 60 metros de altura a los que vuelan las aeronaves, la posibilidad de que llegue el efecto de la aspersión a nuestro territorio es mayor. Por eso estos indicadores tienen que ver justamente con la información que nos dio la Comisión Científico-Técnica. Ahora, debo decirle algo, y esta es la razón por la cual tomamos la decisión de firmar un acuerdo. La información nuestra no es la misma que la información de Colombia, y cuando se alcanza un fallo, no necesariamente las cosas que salen son exactamente lo que uno quiere, sino lo que finalmente el tribunal resuelve, y eso para nosotros de todas maneras es un juego de azar. Podemos perder, podemos ganar. Ya sabemos lo que nos pasó con Oxy. Nosotros teníamos toda la razón, absolutamente toda la razón, sin lugar a dudas, en todos los aspectos que tienen que ver con Oxy. Oxy violó la ley, violó el contrato establecía que por esa razón no se podía ir a un tribunal de arbitraje. Todo eso el tribunal de arbitraje lo pasó por alto y dictó una sentencia en contra del gobierno del Ecuador, en contra de todos los argumentos jurídicos y toda la fundamentación absolutamente sustentada de parte de nosotros. Solamente quiero hacer notar eso, porque también hay algunos compañeros que nos han dicho con razón, bueno, pero si la Comisión Científica Técnica decía esto, bueno, sí, pero eso es lo que decía la nuestra. Pero en un juicio también la otra parte establece sus planteamientos, sus razonamientos, y el resultado final uno nunca lo puede asegurar. Cuando llegamos a un acuerdo, tiene una fundamentación en lo que nuestra comisión establece, ciertamente, y logramos un acuerdo que en este caso creemos que definitivamente, y además con los controles que están establecidos, son mucho mejores que cualquier resultado de un fallo que pudiera haberse derivado. Esa es la respuesta que le quiero dar en principio, pero quiero pedirle a Marco que pueda explicar con más detalle los aspectos que usted preguntó. Sí, compañero. Todos estos parámetros constan en los informes enviados por Ecuador a la Haya, constan como prueba. La comisión se ha reunido permanentemente con la Procuraduría General del Estado. Toda la parte jurídica del acuerdo, la estructura jurídica del acuerdo, fue discutida y fue acompañada por la Procuraduría General del Estado con el Consejo Técnico
que ha estado junto al Estado ecuatoriano desde hace casi 10 años. No nos olvidemos que únicamente se agrupan para presentar las pruebas en La Haya, pero ha habido un acompañamiento técnico desde el inicio del problema de las fumigaciones, de tal manera que no puedo decir exactamente si la Procuraduría revisó el proyecto de acuerdo con el Comité Técnico del Estado ecuatoriano, pero sí puedo decir que acompañó en la negociación de la parte técnica, como consta aquí, que son los parámetros básicos que se estableció como parte de la prueba del Ecuador ante La Haya. Respecto a la publicidad de los documentos, la Corte Internacional de Justicia no hace público los documentos una vez que se ha llegado al laudo final, a la sentencia, ni cuando hay un arreglo extrajudicial, pero sí queda en manos del Estado. En este momento Colombia puede divulgar sus pruebas y el Estado ecuatoriano también podría hacer pública las pruebas, es decir, queda la soberanía de los estados la decisión de entregar la documentación si no se establece por parte de La Haya el momento en que dicte un fallo final anunciando el arreglo extrajudicial, que una prohibición, por ejemplo, de que ciertas pruebas no se divulguen, por ejemplo, qué sé yo, fotografías de las personas afectadas, ¿sí? Por proteger los derechos humanos de esas personas, probablemente la Corte podría pedir que no se divulgue los nombres o una cosa así por seguridad. Pero en principio los estados podrían hacer públicas las pruebas. Algo adicional, disculpe, solamente tenemos una pregunta. Después, si quieres, podemos comentar alguna cosa adicional, porque hay muchos medios. Algo que faltó decir también es que en el acuerdo, el punto 5, dice: el gobierno de Colombia informará a las autoridades ecuatorianas que el gobierno del Ecuador designe con 10 días de antelación al inicio de las operaciones de aspersión dentro de una franja de 10 kilómetros. O sea, independientemente de que en algún momento la franja pudiera disminuir, si lo aprueba la Comisión Binacional, independientemente de que eso pudiera ser en toda la franja de los 10 kilómetros, cualquier aspersión que el gobierno de Colombia fuera a realizar, programara de realizar, deberá informarle al gobierno del Ecuador con 10 días de anticipación, para que nosotros también podamos tomar todas nuestras medidas de prevención, de monitoreo respecto a eso. O sea, les debo decir que los niveles de detalle con los que se incluyen en este acuerdo, los niveles de detalle para el control y el monitoreo son muy altos. Y quiero insistir, nosotros estamos absolutamente seguros de que esto no habría sido posible conseguir en un fallo. Muy difícil conseguir este tipo de compromisos, pero en cambio sí han sido posibles conseguirlo a través de un acuerdo. 10 días antes de cualquier aspersión que ellos quisieran hacer en la franja de los 10 kilómetros, deberá el gobierno del Ecuador ser informado para que pueda realizar el monitoreo correspondiente. A continuación, Freddy Paredes, Teleamazonas. Gracias, señor canciller, señor vicecanciller, buenas tardes. Quisiera saber cómo se estableció el monto de la indemnización en $15 millones. Yo no sé si eso es mucho o poco. Lo que sí sé es que son miles de familias que tuvieron afectaciones en la piel a causa de la aspersión de glifosato y seguramente miles de hectáreas de cultivos que fueron perdidos. ¿Cómo se va a efectuar la reparación? En este caso ya sería por el Estado ecuatoriano con el dinero de la indemnización. Bueno, los montos son muy difíciles de explicar los niveles de acuerdo. Hay algunas apreciaciones de los costos que implicará hacer la reparación, pero en esto en un acuerdo es muy difícil de establecer, bueno, estos son los valores exactos. No contamos tampoco con esa cuantificación, o sea, hay que partir de esa realidad. No contamos con una cuantificación precisa. Esto pasó hace algún tiempo atrás y no existe eso. Pero en la discusión que tuvimos con ellos, en la negociación, establecimos que se requería algunos millones de dólares para que el Ecuador pudiera ofrecer a los afectados a efectos de generar reparaciones.
La manera en que vamos a hacerlo, esos recursos estarán en el gobierno nacional y conversaremos, ya hemos comenzado algunas conversaciones con las poblaciones afectadas para que esas poblaciones nos hagan conocer las necesidades de reparación que se tendrá ya y a partir de eso hacer la entrega de esos recursos. En algunos casos podrá ser individualmente, en otros casos colectivamente. Cuando hemos conversado con algunos de los representantes de los pobladores de la zona, nos han dicho, por ejemplo, que para ellos es muy importante reforzar el trabajo de centros de salud y algunos otros requerimientos que nos han planteado, de tal manera que trabajaremos junto con ellos en eso. Ministro, si me permites, solamente para acotar que los antecedentes de la Corte Internacional de Justicia y la jurisprudencia que se ha dado nos permite ver que esta cifra hubiera sido muy difícil, si no imposible, pero muy difícil de alcanzar como un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Si nosotros vemos cuál es el uso común de la Corte, las indemnizaciones son básicas, van 200, 400 mil dólares, $1 millón, porque para ellos el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es dar la razón a una de las partes o a las dos partes equilibradamente y ir al tema de fondo. Las indemnizaciones siempre han sido muy bajas, igual que por ejemplo es en la Corte de Derechos Humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que las indemnizaciones tampoco llegan a más de $1 millón, $800.000. Siguiente pregunta, Jean-Paul Bardellini, NTN 24. Canciller, muy buenos días. Es para que usted ubique al periodista, canciller. Sí. No. Canciller, una apreciación. Hace pocos minutos usted acaba de decir que la fumigación que sea dentro de los 10 kilómetros debe ser avisada o cerca de los 10 kilómetros y no en los 10 kilómetros. Solo una precisión. Y la pregunta ya concretamente, ¿cómo determinar a qué familia y qué monto? ¿Por qué le digo? Porque se habla de que serían al menos 12 personas muertas y gente que tiene enfermedades incluso a largo aliento. Puede ser que ese dinero se termine. Si es que hace falta más dinero, ¿hay un preacuerdo con Colombia de que aumente esa cantidad? ¿O la cifra que se está dando cerca de entre 15 y 16 millones de dólares es todo el dinero a repartir? No es cerca, es 15 millones. Es 15 millones. Y es eso. Nada más. Así es. Sí. Ya. Sí. Y sobre lo otro es el compromiso es que cualquier aspersión que se haga dentro de los 10 kilómetros tendrá que ser informada previamente. ¿No? Entonces no es una zona de exclusión como tal, o sea, no es que está prohibido que lo hagan, sino que lo notifiquen. Es una zona de exclusión en el primer año. No podrán hacer ninguna aspersión en esa zona de los 10 kilómetros. Después de eso, la Comisión Binacional, como lo he explicado, podría aceptar una disminución en la zona de exclusión, si es que se comprobara que no va a afectar. Y si se comenzara a utilizar y se demostrara que está afectando, inmediatamente regresarían a los 10 kilómetros. Eso es muy importante decirlo. Pero, si suponiendo que esté utilizándose la zona ya de 10 kilómetros solamente, perdón, de 5 kilómetros de exclusión, y se demuestra que no está afectando al territorio ecuatoriano, que no está llegando el glifosato a nuestro territorio, de todas maneras, si ellos van a hacer una fumigación en la zona de los 10 kilómetros, deberán informar con 10 días de anticipación al gobierno del Ecuador de que lo van a hacer, aunque la zona de exclusión hubiera disminuido a 5, a 4 kilómetros, no importa. De todas maneras, siempre que se hiciera alguna aspersión en la zona de los 10 kilómetros se informará. Eso sí, esa zona jamás podrá ser menor de 2 kilómetros, jamás, sí, aunque se demuestre lo que sea. Canciller, por favor, disculpe, una sola pregunta. Adelante. Finalmente tenemos a María Sol Borja de Oromar TV. Buenas tardes, canciller, vicecanciller. Yo quería saber si es que va a haber alguna sanción en caso de incumplimiento de todos estos acuerdos que se estipulan, y si no, ¿cuál va a ser el mecanismo para asegurarnos de que se va a cumplir lo que ya se ha acordado? Bueno, en primer lugar, hay un acuerdo de monitoreo permanente.
la comisión binacional, etcétera. Pero además de eso se establece que si por alguna razón hubiera discrepancia en el interior de la comisión binacional, se buscará un inmediato arbitraje entre, digamos, una solución diplomática entre las partes, llegará al nivel de cancilleres, y si eso no fuera resuelto, se buscará solucionar a través de una fórmula de arbitraje que también está establecido, la designación de un árbitro por el Ecuador, un árbitro por Colombia y un árbitro designado por el país que estuviere como presidencia pro tempore de la CELAC. Así es que existe ese mecanismo como una alternativa si es que no se llegara a cumplir el acuerdo. Yo personalmente tengo la absoluta confianza en que el acuerdo se va a respetar. Me parece que incluso en vista del excelente nivel de las relaciones diplomáticas que existen entre nuestros dos países, que esperamos que viva por siempre ese nivel de relaciones extraordinariamente buenos entre nuestros dos gobiernos, estamos convencidos de que el gobierno de Colombia, por eso y también por el respeto a nuestra población, no procederá de una manera que sea necesario llegar a otro tipo de procedimientos, sino que siempre en forma amigable entre las partes se lo podrá alcanzar. Una última pregunta, canciller. Andrea Grijalva, de Diario La Hora. Buenas tardes para acá, ministro. Sí, solamente quiero que me recuerde, si es posible, cuántas personas o cuántos son los afectados en la zona y específicamente en los sectores, en qué sectores de la Frentuaria, para saber quiénes van a recibir estas indemnizaciones. Nosotros nos vamos a reunir, hemos iniciado conversaciones con ellos, nos vamos a reunir, yo voy a estar la próxima semana en Lago Agrio, vamos a tener una conversación con ellos, con las organizaciones que representan a los afectados, para conversar respecto a lo más importante. Primero, al protocolo que vamos a utilizar para que los pobladores de la zona puedan presentar inmediatamente que hay algún problema su reclamación, sus quejas, si es que la deriva llegara al territorio ecuatoriano en el momento en que el gobierno de Colombia hiciera aspersión. O sea, ese protocolo es fundamental y ese protocolo tiene que estar listo en 15 días. Entonces, lo primero que vamos a hacer con ellos es conversar sobre eso, cómo ellos van a participar en el tema. En segundo lugar, cómo también van a participar. Yo personalmente estoy dispuesto a designar dentro de la comisión binacional, que va a tener 3 miembros, a una persona que represente a las comunidades, para que esté en la comisión binacional, que es la que puede autorizar una reducción de la zona de exclusión. Voy a eso. Y también a conversar sobre la forma en que con esos recursos que en el acuerdo hemos logrado con Colombia se podrá hacer reparaciones a los pobladores de la zona. No le puedo anticipar eso porque no tengo información de la que dispongo en este momento, pero vamos a estar allá con ellos para conversar respecto del tema y qué quisieran ellos, de qué manera quisieran ellos que los recursos sean utilizados en beneficio de las personas que fueron afectadas. Canciller, veo que está levantando la mano Susana Madera, de Agencia F, por favor. Señor canciller, buenas tardes. Disculpe, un tema diferente. Quería saber si me podría confirmar quién va a la reunión de Nueva York de la próxima semana, del 24, si es que usted la va a presidir y si va a tener alguna reunión bilateral, con quién será, por favor. Muchas, es otro tema, ¿no? Sí, vamos a estar allá. Yo voy a estar en la delegación del Ecuador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizaremos varias reuniones bilaterales con algunos países. No tengo ahorita toda la lista, pero serán 6 o 10 países al menos. Y participaremos en la reunión de CELAC, hay una reunión del ALBA, hay una reunión de UNASUR. Hay una agenda muy pesada, pero luego le podemos comentar sobre eso. Muy bien, gracias.